Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bueno, bienvenidos al primer taller de Invertidas. En esta oportunidad trajimos a la mesa una herramienta fundamental para el manejo de nuestras finanzas personales. Para ello, armamos este Excel, del cual obviamente vamos a dejar a disposición. ¿Cuál es un poco la idea o el objetivo? Va a ser brindarle todas las herramientas y opciones existentes dentro de nuestro mercado argentino, para que cada uno de ustedes pueda optimizar justamente los ingresos de sus flujos mensuales. Cabe destacar que, bueno, todos los temas vistos se encuentran disponibles en nuestras plataformas. Bueno, dicho esto, vayamos a la práctica. A ver, cuenta, digamos, este Excel con 5 solapas. La primera, básicamente, es un resumen. Esto es visual. Acá se va a adaptar, digamos, es decir, se va a cargar automáticamente con los datos que vayamos cargando en las solapas consecutivas. Así que, básicamente, acá lo que nos va a hacer un resumen de nuestros ingresos, los gastos mensuales, el ahorro que nos quedaría, que sería la liquidez. Ahora bien, vamos a los ingresos mensuales. A ver, acá el objetivo que buscamos es transmitir cómo se puede optimizar el ingreso de los flujos mensuales para que al mismo tiempo lo podamos invertir. Y una vez efectuando, digamos, los pagos correspondientes, acá donde vamos a hacer hincapié que los pagos correspondientes lo vamos a hacer de una manera óptima, siempre desde el punto de vista financiero. Para eso es muy importante o fundamental trabajar en base a números. Partiendo de la base, bueno, que cada uno tiene su propia estructura de gastos. Es por ello que lo que brindamos en este ejemplo base, vamos a, tomamos como referencia, digamos, a una persona joven adulta, soltera, en relación de dependencia, sin hijos y bajo, digamos, un contrato de alquiler de vivienda personal. Acá cabe destacar que nosotros usamos o tomamos como base un salario promedio, dato informado para Cava en una encuesta que realizó Infobae. Por ello, en la fila 5, que marcamos lo que sería nuestro ingreso mensual, es de 1,5 millones. Dentro de los ítems de otros gastos, acá entraría cualquier ingreso adicional que contemos en el mes. Puede ser ingresos por segundo trabajo, un emprendimiento personal, el alquiler, que si contamos con una segunda vivienda, o mismo ayuda familiar. Después, digamos, bueno, como dije al principio, va a quedar a criterio de cada persona volcar su realidad financiera, su propia estructura de gastos. Bueno, en el segundo casillero, bueno, como dijimos, ingresos adicionales. Ahora bien, pasamos a los gastos mensuales. Acá muy importante a la hora de decir, bueno, nosotros vamos a invertir y acá viene el ejercicio importante, digamos, que cada uno va a tener que tener un control de los gastos que tiene en el mes y poder anotarlos o bien realizar la gimnasia, digamos, de anotarlos y con ello tener una mejor planificación de nuestras finanzas. Básicamente en esta lista, armamos esta lista, digamos, con los posibles gastos que pueda tener una persona. Obviamente todo volcado a nuestro ejemplo base con números estimativos. Después cada uno, bueno, lo adoptará. Eso también es otro punto a marcar. Todas las celdas que ustedes encuentren en amarillo son modificables. Y mismo después, cuando chusmen el Excel, se van a encontrar con fórmulas para que entiendan, digamos, por qué volcamos estos números. Pero bueno, bien, vamos paso a paso. Bueno, acá, por ejemplo, como dije, va a ser una lista, cuestiones básicas a afrontar, como sería el alquiler, tarjeta de crédito, supermercado, servicios, expensas. Después, bueno, como dije que esta persona era soltera, no contaba con hijos, esto en el caso de que una persona cuente, lo puede volcar tranquilamente. Mismo, por ejemplo, si en el trabajo no te cubre la obra social, también podés ingresar si abonas una particular. Ahora bien, bueno, dicha, digamos, la composición que vamos a tener nuestro flujo de gastos para intentar determinar, digamos, cuál es el monto del ahorro mensual y a partir de lo cual vamos a invertir. Bueno, una vez detallada nuestra estructura de gastos, pasamos a la tercer solapa, que son los ahorros mensuales. Acá el objetivo, digamos, vamos a tratar de estimar cuánto vamos a ahorrar para fin de mes. Obviamente pueden aparecer imprevistos, ya sea contar con más pagos, pero acá lo que intentamos tener es una proyección. Es decir, bueno, cobré, gasté todo, tengo esta plata. Gasté todo, no, perdón, pagué todo. O bien, digamos, cuento con estos fondos para ahorrar. Es acá donde vamos a empezar a armar el portfolio de inversiones y decir, bueno, esta plata la voy a ir acumulando ya sea
para mantener una cartera de inversión o gastos que deba afrontar en el futuro, sean vacaciones, comprar un auto, en fin, ahorrar para un objetivo puntual. Y después está bueno ver cuánto de ese ingreso es en relación a nuestro salario, que esto, por ejemplo, es fórmula. Entonces, digamos, ¿para qué nos sirve esa información? Bueno, por un lado, para tener, digamos, la parte de afrontar y cumplir con las obligaciones mensuales que uno tiene. Entonces es muy importante saber en qué momento cobramos y a su vez en qué momento tenemos que efectuar los gastos. A ver, en, en base, ¿no? En nuestra vida cotidiana existe el hábito, por ejemplo, de cancelar las obligaciones el mismo día de haber cobrado el sueldo. Y es acá en donde vamos a hacer el hincapié. Siempre, a ver, es entendible la situación de cada uno, pero cabe destacar que no es lo más óptimo desde el punto de vista financiero, porque existen herramientas que nosotros nos permiten colocar nuestros ingresos hasta la fecha de pago, bueno, de las respectivas obligaciones, em, y a partir de eso obtener una tasa de interés. Entonces, lo que nosotras traemos y les queremos mostrar serían cuáles son esas alternativas y según el momento de pago y de cobro, digamos, en dónde coloquemos el rendimiento, mostraremos la diferencia del precio. Acá, por ejemplo, no me quiero adelantar, pero a esto lo guiamos. No sé, teníamos una totalidad de gastos en el mes de un palo 300. Si nosotros lo colocásemos hasta el momento del pago, esa diferencia va a ser nuestro interés. Entonces, bueno, por ejemplo, acá vamos al ejemplo base. Acá, por ejemplo, en la fila 11, día de cobro de haberes, insisto, esto es modificable. Acá, bueno, nuestro ejemplo base es como si cobrásemos el primer día del mes. En el caso de no de cobrar 5, yo acá pongo 5, aprieto Enter y van a ver cómo las fórmulas se me actualizan solas. Obviamente, en la medida que yo deje rendir más la plata, es donde más rendimiento le voy a dar a mi capital. Bueno, pero si volvemos al caso base, cobramos el primer día del mes. Asumimos la operación más sencilla, que nosotros vamos a poder colocar nuestra plata y a la vez vamos a poder retirarla en el acto para hacer frente a los pagos que nosotros tengamos que hacer en el fondo Money Market. ¿Qué es un fondo Money Market? Bueno, Em, es un tema, digamos, que lo explicamos en nuestros capítulos, en el capítulo 5 y 6, que como lo dije en un principio, se encuentran disponibles en nuestras plataformas. Pero bueno, un fondo money market es un fondo que invierte en instrumentos muy conservadores. Estos instrumentos básicamente son cuentas remuneradas que los bancos ofrecen a sus clientes institucionales, billeteras virtuales y demás. También estos fondos, digamos, cuentan con un porcentaje de plazo fijo. Hacen cauciones en el mercado, concepto que, insisto, hemos tratado en Reels teóricos. El punto, digamos, es que te puedo ofrecer una tasa de interés diaria, que tiene poca volatilidad. En este caso, por ejemplo, lo relevado al momento es la tasa, digamos, que te pagaría el fondo Money Market es del 22%. Dato relevado al 12 de enero del 2026. Obviamente, digamos, hay que tener muy en cuenta la tasa que puede pagar, digamos, al momento de hacer nuestros cálculos, porque hay que tener varias cuestiones. Una, por ejemplo, es el estadio de la macro, la segunda, la fase de política monetaria o alguna otra situación particular de la demanda y oferta de pesos. Por ende, esta tasa hay que actualizarla en la medida que varíe. Acá es un punto, digamos, importante es hacerle un seguimiento, dado que como toda inversión requiere estar atento a determinadas cuestiones. Es muy importante saber qué tasa te está pagando el mercado. Ahora bien, ¿por qué elegimos money market? Bueno, es por un tema de la liquidez. La liquidez es rescatar los fondos en determinado momento, entonces te manda la plata donde la necesites, ya sea tu banco, a la app donde efectúe los pagos y los mismos los vas a ir rescatando y imputando a los gastos correspondientes. Por ejemplo, acá yo pusimos en la fila 6 el concepto de alquiler. Abonamos, según nuestro caso base, 550 mil pesos. Nosotros lo abonamos el día 5. Entonces, si yo cobré mi ingreso, o sea, mi sueldo fue el día 1 y tengo que pagar el alquiler el 5, yo del primero al 5 lo puedo colocar en un fondo money market, en una billetera virtual, en una cuenta remunerada y así generarle un rendimiento a ese capital. Acá está hecho el caso y en este ejemplo puntual, acá efectuamos, como bien lo marqué, hay una fórmula. Acá estamos observando que obtuvimos un rendimiento directo del 0,24%. Ahora hay un tema con las tasas de interés, que esto es muy importante aclarar. Cuando nosotros hablamos del 22%, la tasa que te va a pagar es una TNA diaria. TNA, que es una tasa nominal anual.
porque así se calcula el rendimiento, digamos, de este tipo de instrumentos. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que según qué instrumento nosotros coloquemos la plata, tiene una convención de tasas distinta. Entonces, hay que estar atentos a esa convención particular del instrumento que usemos, porque así como nosotros vamos a poder calcular el rendimiento. En este caso, para poder calcular la tasa que vamos a tener de pesos cuando termine la colocación, sería agarrar la tasa del 22%, hay que dividirla por los 365 días del año, y es como vos pasás la tasa nominal anual, la llevas a un rendimiento diario. Después, básicamente, lo que hay que hacer al resultado, a esa convención, es multiplicarla por la cantidad de días que vas a estar colocando el dinero. En este caso, son 5 días hábiles. A ver, si continuamos con el ejemplo, como habíamos mencionado, ¿qué pasa si yo el alquiler lo tengo que abonar el 10? Acá en este ejemplo que pusimos que yo lo abono el día 5 para una colocación de 550.000 pesos por 5 días, los pesos que yo voy a recibir al final de la colocación van a ser 551.000 pesos 327. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo que abonarlos el 10? Van a ver cómo me aumentó esa colocación, porque esto es muy importante. Obviamente va a ser mayor el rendimiento. Esto funciona así, digamos. Cuanto más puedas dejar la plata colocada, más rendimiento al momento de retirarlo. Pero generalmente, bueno, como los alquileres son al día 5, volvamos a dejar todo como estaba, a nuestro ejemplo base. Entonces, repasando. El primero cobré, puse la plata en un fondo money market. Cuando lo tengo que cobrar para pagarle al propietario, tengo más pesos. Entonces, obviamente, esos pesos excedentes los dejo y que siga generando intereses. Entonces, saco el capital simplemente que yo necesito para cancelar la obligación. Digamos, bueno, al día 10 me vence las expensas, mismo caso para los impuestos, y acá los servicios y la tarjeta de crédito se pagan al día 5. Obviamente, acá podemos observar que el rendimiento va a ser mucho mayor. Digamos, todo aquello que tengo que pagar a mitad de mes y yo lo dejo colocado desde el momento 1, la tasa de interés que me genera va a ser mayor. Entonces acá es donde está la ganancia. Cuando nosotros más plata podamos dejar asignada a este fondo desde el momento que cobramos, te va a ir generando cada vez mayor interés. Y por ejemplo, yo del 1 al 15 tengo que pagar un palo 300. Bueno, con todos estos conceptos, pero en realidad yo al día 15 voy a tener 1.307.000, o sea, 377 pesos. Esta diferencia justamente van a ser los intereses. A estos, a los 7.377 pesos, yo no los voy a retirar. Voy a dejar que me sigan rendiendo, que me sigan generando intereses. Y en el caso de no necesitarlos, van a quedar para el mes siguiente y es ahí donde me van a ir acumulando capital que voy a ir generando constantemente intereses. Ahora bien, ¿cuál es lo óptimo de esta situación? Nosotros dijimos que para el caso hipotético, nosotros tenemos un palo 700, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros, bueno, nosotros sabemos que de gastos vamos a gastar un palo 550.000, como fueron nuestros estimativos de gasto? Lo ideal sería que toda esa plata, desde el día 1, nosotros podamos ponerla, digamos, en nuestra cuenta remunerada y así generar capital. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cada vez que yo voy sacando, acá tomo en realidad el palo 300 porque acá no tengo en cuenta dentro de los gastos los 250 de supermercado que eh, después de terminar este concepto, digamos, vamos a explicar lo más óptimo al momento de cancelar el supermercado. Pero bueno, volvamos nuevamente. Yo dijimos, bueno, tengo este palo 300, ¿qué pasa si yo los coloco por los 30 días, es decir, todo el mes? ¿Qué va a pasar? Digamos, bueno, cada vez obviamente que yo voy sacando ese capital que puse, ese palo 300 me va a seguir generando intereses diariamente y yo lo voy a seguir sacando. Bueno, em, acá, acá está lo que decíamos. Acá, por ejemplo, vamos de nuevo, si los pesos quedaran en forma mensual, yo tomo este palo 300, no tengo en cuenta el supermercado y acá es donde sí lo tengo en cuenta. Pero bueno, básicamente el interés de haber dejado acá el palo 550 por 30 días, como muestra, digamos, esta fila, la 20, es de 28.274. Obviamente esto sería si nosotros lo colocásemos del día 1 y lo sacaríamos el día 30. En el medio, nosotros vamos a tener una disminución del capital, pero lo que buscamos en demostrar en este ejemplo es que nosotros, cuanto más plata coloquemos al inicio de mes,
estos 7.377 en realidad va a ser mucho más plata. Pero bueno, se entiende que en el medio tenemos que cancelar las obligaciones. Bueno, ahora bien, después nosotros, bueno, contaremos distintas alternativas para seguir optimizando esto en relación con nuestros ingresos y gastos. Un poco lo que decíamos, por ejemplo, tema de supermercado. Acá la gente igual está como, a ver, la gente me refiero a las conversaciones que siempre tenemos con amigos y familiares, que en la medida, digamos, de contar con cash, es pagarlo, digamos, existe la costumbre de que al supermercado, por ejemplo, lo pagan con cash. Em, y la realidad es que no es lo más óptimo. O sea, abonar. Lo más óptimo acá, desde el punto de vista financiero, es abonarlo con la tarjeta de crédito. Obviamente que uno puede decir, yo tengo los fondos hoy y prefiero cancelarlo. Es válido. Lo pago y me olvido. Se entiende, ya sea por cuestiones de orden o de control. Pero lo más óptimo desde el punto de vista financiero es que vos pagues todo con la tarjeta. Lo que puedas con la tarjeta. Siempre, insistimos, llevando un control para el mes siguiente. Porque obviamente, por ejemplo, ¿no? Yo lo abono en tarjeta, vos sabés que ese gasto lo vas a tener en la fila de arriba anotado. Y esa es la gimnasia donde nos vamos a ir anotando todos los gastos en nuestra canasta, en nuestra estructura de gasto. Pero todo lo que vos puedas pasarlo por tarjeta, pues esa plata vos la estarías colocando hoy en un fondo money market. Entonces te va a ir generando una tasa de interés, generalmente un rendimiento adicional. Y con eso hacer frente a tus obligaciones. Esto sería lo más óptimo. Hoy por una cuestión de orden de control. Y que esto, obviamente, esto sea un ejercicio, que ustedes tengan, puedan ir incorporando, que llevar una lista de todos los gastos correspondientes para que después la tarjeta, obviamente, no sea un monto que no podamos afrontar. Porque otro dato no menor es que la tarjeta te aplica intereses que van a ser mayores a los que te pueda generar, los que te pueda rendir en realidad un fondo money market. Por ende, esto dejaría de tener sentido. Entonces, hay que tener un control que aquel gasto que va a la tarjeta de crédito es algo que vos puedas afrontar el mes siguiente sin generarte ningún tipo de dificultad financiera. Bueno, más allá del interés que vos puedas generar y que puedas manejar de manera óptima entre tus flujos de ingresos y de flujo de gastos, vas a tener el ahorro y vas a tener la posibilidad, digamos, de que esto suceda. El ahorro, esa partecita de tu sueldo que vos ya sabes que no vas a gastar. Bueno, para eso ahí es donde aparecen más alternativas. No son un fondo money market. Em, por ejemplo, digamos, contamos con el ahorro. Entonces digo, quiero empezar a armar mi cartera de inversiones. Quiero tener mi portafolio. Es decir, bueno, me gusta más o menos querer probar invertir en otro tipo de riesgo. Y ahí es donde empezás a tener experiencia en distintos asset classes del mercado. Por eso, nosotros acá, va desde la fila 22 al 27, trajimos para que vean y entiendan cómo calcular la tasa, dado que a veces están en algún fact sheet o en la app de nuestra link o nuestro banco y nos ofrecen distintas tasas de interés por distintos fondos. Y a veces el fondo común resulta el instrumento más fácil. Si no estás acostumbrado a invertir, obviamente no sabes cómo invertir. Entonces, como ya lo mencionamos, en un fondo común dejas tus ingresos y el flujo, digamos, esos pesos los va a manejar un profesional especializado, que básicamente van a buscar la mejor alternativa para invertir tus ahorros por vos. Entonces trajimos estos tres modelos. En la fila 25, por ejemplo, el primer modelo es el conservador, que sería aplicar todo tu sobrante también en un fondo money market, donde indicamos, digamos, que la tasa, como dijimos al inicio, es del 22%, dato relevado al 12 de enero del 2026. Entonces, si hoy por hoy un fondo mensualmente, vos pondrías ese palo 700, que serían la totalidad de tus ingresos en el mes, donde el cual vas a ir rescatando en base a tus vencimientos y te va a ir quedando en el saldo del fondo el remanente, los intereses que vos generaste por cada flujo de gasto, más lo que vos ya sabías que ibas a ahorrar en el mes. Toda esa bola te va a rendir 152.736 pesos al 12 de enero a la tasa, ¿no? Cabe destacar que la tasa varía. Por ejemplo, en periodos de mucha inflación, donde la política monetaria suele ser más restrictiva, entonces las tasas de los money markets suelen ser más positivas en términos reales. Estas tasas suelen ser más altas. Cabe destacar también que en periodos donde haya menos inflación, la tasa de interés acompaña la caída de la inflación, donde te va a generar una tasa menor, es decir, un rendimiento menor. Bien,
Las opciones que siguen son otros tipos de fondos comunes. Por ejemplo, el moderado. El moderado tenemos los temas 1, donde los temas 1 suelen ser fondos que toman un poco más de riesgo. Es el tipo de activo en los que invierten, ya vamos a activos que cotizan en el mercado. Estos activos suelen subir, em, como pueden bajar, obviamente, ¿no? Porque están cotizando en el mercado. Por ejemplo, si yo estoy en un fondo que invierte en el CAP durante una jornada de mercado que rindieron negativo, el fondo va a rendir negativo, porque el fondo básicamente lo que hace es tomar el precio de cierre de mercado, donde si el precio de cierre hoy fue menor que el precio de la jornada o rueda anterior, el fondo va a rendir negativo. Entonces puede tener días de mucha volatilidad, días donde el rendimiento sube mucho o viceversa. Entonces, por este tipo es otro tipo de riesgo. Em, y podemos tener, digamos, otro tipo de variación que nos juegue en contra. Por eso la cartera de los fondos están pensados con tasas nominalmente mayores a los fondos money market. Por ejemplo, hoy, al 12 de enero, un fondo T más 1 viene rindiendo 27% mensual TNA. Ese 27% de TNA, es decir, unos puntos por encima del money market, que son 22, 5 puntos encima. Se ven en los rendimientos de la tasa de interés. A ver, en momentos del mercado, esto puede ser mucho mayor, donde te puede jugar a favor, y otros momentos en donde tal vez, inclusive, te rinda menos un money market conservador. Pero es una de las posibilidades donde uno puede empezar a analizar si le gusta el tipo de riesgo. A ver, la única forma de conocer si te gusta ganar plata es sabiendo que podés perderla. Y esto tenés la opción, digamos, de realizar tu perfil del inversor, que, por ejemplo, estás en el banco, en tu home banking del banco, bueno, al momento de querer invertir a través de tu cuenta títulos, que se activa en el momento de que uno ingresa a la opción de inversiones, ahí sí o sí estás obligado a llenar un formulario que es el perfil del inversor. En base, digamos, en la medida que vayas respondiendo, ¿no?, las preguntas, ahí es donde a vos se te va a determinar un perfil, sea conservador, moderado o riesgoso. Es decir, ¿cómo me banco yo el riesgo? La única forma de saber si me gusta el riesgo o no es bancándote la situación y animándote a invertir. A ver, por último, el inversor más riesgoso, o sea, de invertir tus ahorros a través de los fondos de equity, que siguen las acciones locales, generalmente replicando el índice Merval, concepto aplicado en release teórico. ¿Qué es el índice Merval? Bueno, en su momento lo hablamos. Es un índice compuesto de las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Siguiendo la cotización diaria, los fondos de equity son dinámicos, rindiendo un día positivo al otro día negativo. Un ejemplo en las elecciones de septiembre y octubre. Bueno, al día posterior de las elecciones en septiembre, de las de la PBA, el fondo cayó un 20%, donde situación se revirtió el 26 de octubre, donde las mismas subieron. Fue una jornada histórica, la verdad. A ver, dicho de otra manera, si tiene su extremo positivo y su extremo negativo, y en el medio, ¿qué va a estar? La volatilidad. Acá va a depender, insisto, en el riesgo de cada uno. Siguiendo con los resultados electorales, por ejemplo, aquellos inversores que invirtieron en los fondos money market en septiembre perdieron muchísima plata. En comparación, digamos, con aquellos que la bancaron hasta el 26 de octubre, el resultado fue otro. Ganaron mucha plata. Acá es donde hacemos mención que invirtiendo en el Merval, un mes te puede ir bien, al otro mes te puede ir mal. Entonces acá es donde depende el riesgo de cada uno. Pero obviamente, en un mes donde te está yendo bien, como por ejemplo en el mes de noviembre, un fondo de equity rindió directo el 3%. Ahora, el dato relevado de enero está rindiendo 0,93%. Esto sería un poco todo. A ver, para ir cerrando, acá te brindamos distintas alternativas. Si sos otro tipo de inversor, podés dejar los pesos en un fondo común, invirtiendo en un bono particular. Podés arrancar por algo más conservador como un ALCAP, sabiendo que esa plata no la vas a necesitar, es decir, la podés dejar a finish hasta que venza el instrumento. O mismo, invertir en un fondo SER o un fondo dólar link. Otra alternativa sería un fondo hard dollar. Los fondos hard dollar son otra opción que uno tiene para invertir, o mismo si tenés algún view de alguna empresa particular, lo podés invertir mediante obligaciones negociables. Pero bueno, esto básicamente es un pantallazo de cómo debería ser la organización de nuestras finanzas en forma mensual desde el punto de vista óptimo financieramente. Y cómo, bueno, poder animarse, ir armando la dinámica de decir, bueno, yo distribuyo mis flujos donde mis ingresos y gastos para poder invertir, sacarle una tasa de interés
que puedo hacer con todo lo que me sobra, como generar un interés de una manera positiva, negativa, conservadora. Más o menos conservadora, e ir armando un capital. A ver, si sos de los inversores más aventureros o experimentados en el mercado, hay distintas opciones, donde en los próximos talleres vamos a ir contando puntualmente cómo analizar un bono, cómo armar tu propia calculadora y también cómo ver, cómo analizar en realidad su fundamental de las inversiones y demás. Así que bueno, damos por finalizado el primer taller. Gracias a los que se quedaron en el final. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en los próximos talleres. Adiós. Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interese que abordemos por este medio. Muchas gracias.